Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo han estado? Imagino que bien, ¿verdad? El Señor siempre nos ha tratado bien. ¿O a alguien el Señor lo ha tratado mal? Nadie, ¿verdad? A los únicos que va a tratar mal, ya sabe a quiénes. Hay algunos que sí, el Señor los va a tratar mal, pero por eso ha dejado un día para la ira. Queremos continuar esta noche, hermanos, con esa enseñanza que el Señor quiere darnos acerca de las parábolas. Alguna enseñanza tiene que estar viviendo usted ya. En su momento el Señor le habló a su corazón y esperamos que esta noche el Señor continúe haciéndolo. Queremos abrir nuestras Biblias en Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, hoy el Señor nos va a permitir ver un misterio más del reino. Un misterio más del reino. Y es que le pusimos ahora viviendo con el enemigo, ¿verdad? Así nos toca, ¿verdad? Aquí en esta tierra, hermanos, el Señor ha permitido que vamos a vivir y a morir a la par del enemigo. No hay otra forma. Así lo dispuso el Señor. Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña. La Reina Valera así le ha titulado. Leamos la palabra del Señor en su nombre, en el nombre de Jesús. Y dice, le refirió otra parábola. O sea, el Señor ya venía hablando muchas parábolas, ¿verdad? Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla. Pero cuando dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y les dijo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Pero vamos a leer la interpretación. Son de las dos interpretaciones que el Señor hace a las parábolas, solo dos. En el 36, siempre del mismo Mateo 13, dice, Jesús le explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mire qué interesante. El campo es el mundo, no es la iglesia, hermano. Porque muchas veces hemos confundido que la cizaña está en la iglesia. Hay en la iglesia, pero está por todo el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los que hemos creído en él, ¿verdad? Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recoged en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor, ¿verdad?
Muchas veces se le ha dado la interpretación a esta parábola donde nosotros queremos sacar la cizaña de la iglesia, y ahí a la mayoría de predicaciones yo lo he escuchado desde ese enfoque, como que nosotros somos los que queremos sacar la cizaña. Pero si nosotros analizamos la parábola, aquí no interviene el hombre en esta parábola. ¿Quiénes intervienen? Nuestro Señor Jesucristo, los ángeles y el enemigo. Donde nada más se menciona al hombre es que la buena semilla son los hijos de Dios y la mala semilla son los hijos del diablo. Hasta ahí. No habla de que nosotros somos los que tenemos que arrancar la cizaña, ni tampoco se refiere más que a los ángeles, que va a ser la labor que Él va a hacer en el tiempo venidero. Se trata de la obra de Jesucristo, nada más. Nosotros queremos, hemos venido analizando, ¿verdad? Estudiando, el Señor nos ha hablado a través de las diferentes parábolas. En su momento analizamos la parábola del sembrador, miércoles pasado, el grano de mostaza, nuestro hermano Carlitos Polillo la compartió. Y cuando hablamos de semillas, de siembra, es porque va a haber un fruto y va a haber una multiplicación. Y es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla en esta parábola, de que sembró la buena semilla en el campo. O sea que nosotros, hermanos, como buena semilla estamos regados por todo el mundo, y eso es así, ¿verdad? Misioneros. En otros países hay iglesias cristianas, estamos regados por todo el mundo, pero también dice que el enemigo sembró la mala semilla. Y esa mala semilla son los hijos de Satanás, los hijos del diablo. Pero hay una multiplicación. El reino se refiere a eso, que con una semilla, que la primera semilla fue Jesucristo. Todos estamos de acuerdo. Jesucristo inició todo esto. De ahí nosotros somos parte de esa siembra que el Padre hizo en Jesucristo, y nosotros seguimos sembrando la palabra. Pero realmente que sigue sembrando a los hijos del reino es nuestro Padre. Hay una multiplicación. Bueno, los personajes son explicados en la misma parábola, en la última porción que leímos. El hombre dice que el hombre que siembra es el hijo del hombre, que es Jesucristo. El enemigo es el diablo, y los siervos del Padre son los segadores, que son los ángeles. Los elementos de la parábola es el campo, el mundo donde nosotros estamos, y también ahí encontramos a los hijos del enemigo. La buena semilla son los hijos del reino, y la mala semilla los hijos del malo. No vamos a detenernos mucho en eso, porque queremos centrarnos en el misterio del reino. ¿Y cuál es el misterio del reino que nos revela? Que para entrar al reino de Dios estaremos entre los hijos del malo y seremos blancos de sus ataques. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, no solo luchamos contra el enemigo, sino usted y yo luchamos contra nuestra concupiscencia. O sea que no solo la maldad está afuera, sino que también está en nosotros todavía. Porque así lo eligió el Padre. Así eligió el Señor, que teníamos que vivir luchando contra nuestra naturaleza. Esta naturaleza carnal en la que habitamos nosotros nos va a seguir atacando también. ¿A cuántos los ataca la carne, hermano? ¿Ah? ¿O hay alguno aquí que todavía la carne no lo traiciona? Porque entonces se ha equivocado de lugar. Usted no tiene que estar aquí, hermano. Pero si usted todavía lucha contra los deseos de la carne, pues entonces somos de los mismos, ¿verdad? Con la diferencia que nosotros, el Señor nos ha salvado. Queremos ver una breve reseña acerca de ese reino de los cielos. Y esa reseña queremos hablar de Juan el Bautista, porque el primero que empezó a hablar del reino de los cielos
fue Juan el Bautista, si usted se acuerda. Él fue el que inició todo esto de hablar del reino. Y Juan el Bautista le manda hacer una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Le hace una pregunta. En Mateo 11:2 le dice: y al oír Juan en la cárcel, Juan aquí ya estaba preso a causa de la acusación, ¿verdad?, que le había hecho al gobernador. Pues tenía, dice la mujer, que no es lo que respondía, ¿verdad? ¿Qué es lo que Juan estaba escuchando cuando estaba en la cárcel? Los hechos de Jesucristo. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otros? En principio, podríamos pensar que Juan tenía duda, ¿verdad? De hecho, aquí está Juan planteando una duda acerca si él era el Mesías o no. Y he escuchado muchas predicaciones de que dicen que Juan dudó. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, si realmente dudó o no dudó. Aunque aquí aparece una pregunta que denota una duda. ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otros? Pero fíjese de que no solo algo paralelo sucede aquí, porque también Elías dudó, ¿verdad? En semejante situación podríamos pensar humanamente de que habían razones para que Juan dudara. Pues estaba en la cárcel. Y el concepto quizás que tenían de ese libertador que iba a venir, tal vez era otro. Quizás que iba a construir una SICOT, así creo que se llama, la cárcel de máxima seguridad, y que iba a agarrar a todos los malos y él iba a gobernar en paz. Tal vez era el concepto que ellos tenían, porque eso es lo que anteriormente el pueblo de Israel había vivido, pues había gobernado, había mandado en el mundo, y quizás ese concepto tenían ellos de ese libertador. Elías le pasó lo mismo. Él tuvo sus dudas también. Después de haber visto grandes cosas, él dudó y salió huyendo ante la amenaza que Jezabel le había hecho. En semejante situación, creo que la mayoría de nosotros nos llenaríamos de dudas. ¿Sí o no? Y eso hasta cierto punto es humano pensarlo. Pero aquí denota una duda que debe ser respondida. ¿Y qué más que preguntarle al que sabe responder todas las dudas, verdad? ¿Quién es el que responde todas las dudas, hermano? El que lo sabe todo, a ese hay que preguntarle. Y es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le mandó a preguntar. Y es que a Él tenemos que preguntarle todo, hermano. Cuando usted está en situaciones difíciles, pues al Señor consúltele, que Él le aseguro que tarde o temprano le va a responder. Pero aunque sea tarde, va a ser a tiempo. Pero Él le va a responder todas sus dudas. Pero ¿dónde encuentra respuesta a todas las dudas? ¿Dónde? En la palabra del Señor. Así que por eso los exhortamos a que continuemos la lectura que tenemos durante todo el año, porque allí va a encontrar la respuesta a todas sus dudas. Pero Juan el Bautista, pues aparentemente tenía dudas, pero probablemente quizás la duda no era de él, ¿verdad? O simple y sencillamente lo que quería él esta vez confirmar lo que él ya sabía. Que eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Usted está seguro de algo, pero dice, no, por si las dudas, mejor pregunto, dice. Pero usted está claro. O cuando usted va a comer, ¿verdad? Y usted hace el pedido y de repente él o la que lo está atendiendo le dice, le voy a repetir su pedido. ¿Por qué? Por si se ha equivocado, él no quiere o ella no quiere tener dudas de lo que usted está pidiendo. Le dice 4 de chicharrón, 3 de queso, revuelta, de ayote, y le hace y le recuerda, porque él o ella quiere
estar seguro. Y hasta anotado lo tiene. Muchas veces tenemos que hacer eso, ¿verdad? Y Juan probablemente, porque no quiero decirle cuál de las dos situaciones es, probablemente él quería aclarar, ¿verdad? Y aclarando esa duda se la aclaraba quizás a sus discípulos, porque muy probablemente también sus discípulos, los discípulos de Juan, tenían dudas. Aparentemente hay dudas acá, pero para ir aclarando esto del reino, Juan estaba en la cárcel. Quienes lo tenían en la cárcel eran los enemigos, de lo que la parábola nos habla, que vamos a estar en medio de los enemigos, y el enemigo es el que lo tenía allí en la cárcel a él. Por ahora veamos lo que Juan anteriormente él había dicho. En Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es con la misma expresión que nuestro Señor Jesucristo comienza su predicación, hablando del reino que se había acercado a nosotros. El reino existe desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y nosotros vivimos en el reino, pero un día se va a consumar, porque también en otra parte de las Escrituras habla que los que hacen maldad, todos los pecadores no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no lo van a heredar, alguien tiene que heredarlo. Y nosotros somos los que vamos a heredar el reino, pero ya vivimos en él. Esto es como cuando alguien se gradúa, ¿verdad? Que ya cumplió toditos los requisitos de la universidad, pasó todas las materias, ya pagó para el proceso de graduación, solo le hace falta recibir su título. Así estamos nosotros. Solo nos falta la investidura de recibir el reino, pero ya vivimos en él. Es algo parecido a eso. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en Juan 1:29, 34 dice algo que nos comienza a aclarar las cosas. Esto Juan el Bautista lo dijo mucho antes de que mandara a sus discípulos a preguntarle si él era el Mesías, si él el que estaban esperando. Ahí sí me gustaría que fuéramos al Evangelio de San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí. Aquí habla de la preexistencia de Cristo, ¿verdad? Porque es primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: fíjese lo que vio. Fíjese lo que Juan el Bautista vio. Y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Cree que Juan podría tener dudas, hermano, con lo que había visto previamente? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
el primer encuentro con Jesús. ¿Cree que Juan podría tener dudas de que él era el que estaban esperando, hermanos? Hay dos. Aquí van a haber dos siempre. Los que van a decir que sí y los que van a decir que no. Siempre. Se lo digo porque he escuchado muchas predicaciones al respecto. Ahora, ¿y este hermano Carlos de cuál es? Por lo que dicen las Escrituras, soy de los que cree de que él no tenía dudas. Porque aquí dice sobre quien, fíjate lo que le dice el Padre, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi, dice, yo lo vi. Aquella revelación del Padre, aquí se le confirma a Juan el Bautista. Ahora, veamos lo siguiente, es una respuesta de afirmación que Jesucristo le hace a Juan. Y podríamos decir que lo que le está diciendo le va a responder, soy el que hace las cosas que solo haría el Rey Libertador. Solo Él podía hacer eso, hermano. Solo Jesucristo podía hacer aquellos hechos que Juan estaba escuchando cuando estaba en la cárcel. Y mire qué hermosa la respuesta del Señor. Porque el Señor, lo bonito de Él, que Él nos responde con la palabra misma. Porque la palabra, como hemos dicho, se explica a sí misma. ¿Sí o no? No hay otro camino. Para que sea inerrante, que sea infalible, que sea eterna, es la única forma, que ella misma se explique porque es viva y es eficaz. En Mateo 11:4 le responde, respondiendo Jesús les dijo a los dos discípulos que había enviado Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué es lo que estaban viendo los discípulos de Juan? Porque el Señor les permitió ver eso también. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero ¿por qué les digo yo de que el Señor Jesucristo le estaba respondiendo con la palabra a Juan? Porque estas dos cosas, esta porción, este versículo la encontramos en dos partes del Antiguo Testamento. La primera es en Isaías 35 del 4 al 6. Si lo vemos, podemos apreciar cómo nuestro Señor responde con la palabra. ¿Qué es lo que Él nos trata de enseñar a nosotros? Que respondamos con la palabra, no fuera de la palabra. Por eso nosotros buscamos tener una sana doctrina. Una sana doctrina es una palabra que compartimos, que predicamos, basada en las Escrituras, no fuera de ella. Isaías 35 del 4 al 6 dice: decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto es lo que sabía Juan el Bautista. Él esperaba al Dios mismo. Entonces dice, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Eso es lo que Isaías estaba anunciando que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace nuestro Señor, responderle
a Juan con la palabra del Señor, le está confirmando lo que ya, aquella profecía que hablaba de él, de lo que él iba a hacer. Estaba confirmando, es la respuesta del Señor. Y la otra parte está en Isaías 61, del 1 al 2. Es la segunda parte del versículo que le está respondiendo a Juan el Bautista. Y esto es lo que le había dicho el Padre a Juan el Bautista que iba a ver cuando estuviera delante de Jesucristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a qué, hermanos, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de las buenas nuevas, de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Qué interesante, ¿verdad? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba cuando mandó a hacer la pregunta? En la cárcel. Y le cita parte de las Escrituras. Primero, le dice que él iba a libertar a los cautivos. Le manda palabra de consolación de una sola vez, hermano, porque él estaba en la cárcel. A los presos, apertura de cárcel. El misterio de esta parábola es que nosotros siempre vamos a estar bajo el ataque de los malos. Juan esperaba, y eso sí puedo decirlo por la forma como se esperaban al Mesías, esperaban un libertador diferente, un salvador diferente, hermano. No se lo esperaban de esta manera. Porque en este versículo dice que él mismo vendría. Y así fue. Él mismo vino, solo que en carne, ¿verdad? Pero no de la forma como ellos lo esperaban. Entonces, nuestro Padre le manda una respuesta a Juan el Bautista de consolación y de seguridad, hermanos. Porque tenemos que, cuando nosotros, bueno, el mejor ejemplo de cómo vivíamos antes, ¿verdad? Como vivíamos antes, cómo vivíamos en una inseguridad. Entonces nosotros perfectamente podemos entender lo que es vivir en una inseguridad humana, ¿verdad? Ahora de alguna forma andamos libres, ¿verdad? Temor ya no tenemos de que nos puedan hacer algo, al menos por hoy. Así lo ha permitido el Señor. Entonces Juan estaba en medio bueno, de hecho él casi que estaba seguro cómo iba a morir, ¿verdad? Él estaba ya condenado en la cárcel y de hecho pues sabemos cómo murió Juan el Bautista. Si queremos conseguir palabras de consolación, palabras de seguridad, tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo mandó. Y mandó la palabra para eso. Así que usted y yo no busquemos en otro lado, hermanos. Cuando la consolación de nuestro Dios está en la palabra de Dios, no fuera de ahí. Ahí está la palabra. Ahora, ¿será que Juan realmente estaba dudando? ¿Qué piensa usted? ¿Cuántos? Levante la mano los que creen que Juan estaba dudando. Que crea que estaba dudando. Ahora levanten la mano los que crean de que él no dudaba. Él estaba nada más confirmando, pero para otro. Levanten la mano. La mayoría, ¿verdad? Y otros son neutros, no saben qué pensar, ¿verdad? Porque en esto así es. Ahora, veamos también cómo debe ser nuestra vida en medio de los malos. Porque para nosotros este misterio no es un gran misterio quizás, ¿verdad?
para nosotros. Pero imaginémonos en el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel. Revelarles este misterio, sí, para ellos sí era importante, aunque para nosotros también, hermano, es importante. Pero para ellos sí era más importante porque, de hecho, ¿qué sucede cuando nuestro Señor Jesucristo muere? Bueno, salieron huyendo todos, ¿verdad? Pero aún más, Él resucita. ¿Qué pasó? Volvieron a ir, se fueron a pescar, bueno, hasta que el Señor los confirma, ¿verdad? Entonces, este misterio ellos lo han de haber entendido a la perfección cuando el Espíritu Santo ya moró en ellos. Ahí lo han de haber comprendido al 100%. Con esa conciencia de que iban a vivir en medio de los males y no era el libertador que ellos esperaban, es que vemos cómo los apóstoles, cómo murieron todos, cómo predicaban el evangelio estando presos. Ellos ya no les importaba su vida, porque ellos habían entendido que ellos iban a vivir en medio de los malos. Y no podemos esperar algo menos que eso, hermano. Vivir en medio de los malos es una marca para nosotros. Pero ahora veamos cómo tenemos que actuar en medio de los malos. Veamos qué dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:15, el Evangelio de San Juan 17:15. Mire la oración de nuestro Dios, de nuestro Salvador, porque vivimos en medio de los malos desde el principio. Mire la oración que dice Juan 17:15, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Fíjate la oración de nuestro Señor. Porque como sabemos y Él afirma que vamos a estar en este mundo de maldad, nos garantiza la permanencia para predicar la palabra del Señor. Cuando dice que los guardes, te ruego que no los quites del mundo. Cuando dice quitar, es porque Él permite que permanezcamos en este mundo, pero para trabajar para el reino de Él. Porque somos contratados por nuestro Señor Jesucristo para trabajar en su reino. Pero nos da seguridad también. Cuando nos dice, sino que los guardes del mal. A nosotros nos gusta la seguridad. Pues aquí el Señor nos da esa seguridad. Que si somos sus hijos, estamos en sus manos, nos va a guardar del mal, pero no del mal humano, sino de guardar nuestro corazón, hermanos. Porque ¿cuántos creyentes no han muerto con una muerte de impíos, como dice la Escritura? ¿Cuántos? Muchos. Cualquiera de nosotros puede tener una muerte de cualquier forma. Pero cuando habla de guardar del mal, es de guardar nuestro corazón. A eso se refiere. Es una seguridad que nos da el Señor de guardar nuestro corazón. Y en eso, hermano, debemos de agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. Veamos, para ir terminando, porque ahora es menos tiempo que nos han dado, ¿verdad, hermano Carlito? ¿Cuál debe ser nuestra conducta en medio de los malos? Póngase a pensar, ¿cuál debe ser su conducta, la mía, la conducta de un creyente en medio de este mundo de maldad? Y vamos a comenzar con lo primero, es pensando como Cristo. ¿Cuántas veces hemos cometido el error, hermanos, de pretender que los demás piensen como nosotros? ¿Le ha pasado a usted?
¿Ah? Va que eso es lo que nos gustaría, ¿verdad? Que todos pensaran como nosotros. En el fondo quisiéramos que así fuera más fácil la vida, ¿va? ¿No le parece? Eso creemos nosotros, que fuera más fácil. Pero si pensaran como nosotros, fuera más complicado todavía. Y con nuestros hijos nos pasa, ay, cuánto quisiéramos que pensara como nosotros, pero no, hermanos. Solo hay una forma para que nosotros vivamos de acuerdo en esta tierra en medio de los malos, y es pensando como Cristo. Simple. Porque ahí sí vamos a encontrar unidad. Cuando usted tiene el pensamiento de Cristo, ahí sí vamos a entendernos. Y eso nos pasa cuando encontramos un evangélico por otro lado, otro creyente, otro cristiano, y nos ponemos a hablar y hablamos y nos entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando en la mente de Cristo, no la de nosotros, y nos entendemos, y ni el nombre nos preguntamos, y nos saludamos, nos despedimos y nos fuimos, porque teníamos una sola mente. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de... Por eso que nos entendemos, hermano. Y cuando no nos entendamos es porque no estamos pensando como Cristo. Y pensar como Cristo es pensar como la Escritura nos enseña. Eso es la unidad que el Señor quiere que tengamos nosotros para poder vivir en este mundo de maldad como un solo cuerpo. Tener la mente como Cristo. Así que ya usted no ande pensando, hermano, que usted quiere que piensen como usted. No. Usted comience pensando como Cristo. Todos nosotros pensando como Cristo. Porque todos necesitamos una estructura mental, ¿verdad? Todos tenemos una estructura mental donde tengamos principios, tengamos valores, tengamos creencias, pero todos esos principios, todos esos valores, todas esas creencias deben estar basadas en las Escrituras. Cuando usted tenga un valor fuera de las Escrituras, entonces ya no está pensando como Cristo. Ya la cosa ya comienza a fallar. Por ejemplo, si nos enfocamos mucho en el trabajo y menos a las cosas santas, ¿qué cree que va a pasar en su vida y en la mía? Va a tener problemas. Porque sus valores ya no, porque ya su mirada está puesta en las cosas de abajo y no las de arriba. Ya no estamos pensando como Cristo. Tenemos que tener en nuestra estructura mental principios, valores y creencias basadas en las Sagradas Escrituras, porque eso nos permite tomar las mejores decisiones. Entre mejor sean sus valores y sus creencias, mejor va a ser la respuesta bíblica, que es lo que buscamos. Y aquí tenemos ese factor diferenciador que es nuestra forma de pensar, ¿verdad? Eso nos va a diferenciar del mundo, hermano. Eso nos va a diferenciar del mundo, porque vivimos en un reino donde hay malos sembrados a la par de nosotros. Pero también necesitamos actuar como Cristo, no solo pensar como Cristo, no, que ese pensamiento, porque mucha gente puede estar llena de Biblia, ¿verdad? Muy llena de Biblia, muy llena, instruido, pero no actuar como Cristo. Porque no solo tenemos que oír la palabra, sino que tenemos que hacer la palabra. Por eso tenemos que actuar como Cristo. Aquí vamos a encontrar otro factor. Fíjese cómo era nuestro Señor Jesucristo. Lucas 6:33 dice, si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis pues? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, eso es como pensar como el mundo, actuar como el mundo. No, Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que tengamos una conducta diferente. ¿Se está diferenciando usted dentro del mundo, hermano? Antes, cuando decía, ¿es evangélico? ¿Qué decía en los trabajos, hermano? ¿Se acuerda? Hace como 20 años, cuando decía, no, y ese es evangélico. No, mi respeto, dice. Confiemos en él, ¿sí? Pero hoy, ¿qué dice? Ahí es evangélico.
a saber, va. Aquí han venido evangélicos y nos han robado, dice. Porque estos se hacen llamar evangélicos, pero, y quizás hablan bonito, ¿verdad? Pero no viven la palabra. Y lo otro, que es otro factor diferenciador, es vivir una vida de negación, hermano. Eso es lo más difícil que nos va a tocar a nosotros en este reino. Mateo 5:43, que en su momento predicamos en esto. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Qué de bueno tiene eso, hermanos? ¿Tiene algo bueno eso, hermano? No, si medio le echan el carro a uno y ¿qué quiere hacer uno? Muchas veces, de quitárselas. Pero ¿cuál es la diferencia con el mundo? El mundo, usted por error, porque yo por error y algunas pocas ocasiones con alevosía he cometido una imprudencia. Trato, hermano, de no cometer imprudencia. Trato, le digo, porque sé porque he tenido experiencias. Pero rapidito se le adelanta a uno y le mete en el carro, ¿o no? Ese es el mundo. Pero nosotros no podemos hacer eso. Esa es la diferencia, hermano. Aquí es una vida de negación realmente que el Señor nos está mandando, porque todo esto está contra naturaleza. Esa es la naturaleza carnal, pero la espiritual es diferente. Por eso Él manda, lo más difícil es amar al enemigo. Eso es lo más difícil. Otra cosa, bendecid a los que os maldicen. ¿Sabe que nosotros, ese Dios les bendiga, solo entre nosotros lo decimos, verdad? Pero realmente, ¿a quién tenía que estar dándole bendiciones a usted? ¿A quién? ¿A quien nos hace el mal, hombre? A Él. Eso hace la diferencia de nosotros en este reino, hermano. Así nos vamos a diferenciar. Bendecir a los que nos ultrajan, a los que nos maldicen, hacer bien a los que aborrecen. Qué difícil, hermano. A ellos hay que hacerles el bien. Así es como tenemos que vivir en este mundo, hermano. No de otra forma. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil, ¿verdad? 4 cosas que nos van a diferenciar, porque eso es tener una vida de negación de esta naturaleza, de estar pensando como Cristo, de estar actuando como Cristo, hermanos. ¿Cuántos quieren esa vida así? ¿O quieren quiere que sigamos camuflajeados en el mundo, siendo parecidos a ellos? No, hermano, tenemos que ser diferentes, y en esto tenemos que ser radicales. Esa es la vida que el Señor quiere de nosotros en este reino. Y ese es el misterio, hermano. Usted quiere honrar a nuestro Señor Jesucristo, debe vivir de esta manera, no de otra. Esa es la manera que Él quiere que vivamos. Porque haciendo el bien es que nosotros vamos a vencer el mal, hermano. Porque si hacemos mal, es multiplicar el mal. Pero haga el bien, qué difícil es que el bien se multiplique, hermano. Pero el mal se multiplica, se propaga como la hierba. Concluyendo, hermanos, que a pesar de todo lo que podamos sufrir en este mundo, vale la pena seguir adelante, hermanos. Porque tenemos un premio, hermano, la recompensa de la vida eterna. Pero no solo eso. Además de la recompensa de la vida eterna, que es lo mejor, el Señor nos permite aquí disfrutar del fruto del Espíritu.
Y ese fruto del Espíritu es el que nos va a permitir vivir una vida como Él quiere, hermano. ¿Cómo quiere vivir su vida en medio de este reino, en este mundo de maldad? ¿Cómo la quiere vivir usted? Pablo le decía en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el llamado que él hacía era para entrar al reino, a la vida eterna. Oremos, hermano. ¿Por qué no oramos al Señor mientras pasan los hermanos músicos? Y pidámosle al Señor que no nos detenga nada, hermano. Yo sé que razones para detenerse usted tiene. Razones para minar, para socavar su vida espiritual existen día a día. Afanes, quizás problemas en la familia, problemas financieros, problemas matrimoniales, falta de trabajo. ¿Algún hermano o hermana lo vio mal? Está socavando su vida, pero no tenemos que dejar, porque tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que seguir hacia adelante, hermanos. Todavía no hemos entrado completamente al reino y mientras tanto tenemos que seguir luchando, seguir esforzándonos, seguir hacia adelante. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.